Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rosana Rabadán. Soy dietista especializada en control de peso y en nutrición infantil. Y bueno, actualmente podéis encontrarme pasando consulta en el Centro Médico Medicalitas de aquí de Ávila. Y podéis seguirme en redes sociales o en la página web Rosana Rabadán Dietista, si queréis saber un poco más de mí, de lo que hago, de las diferentes charlas y talleres que también hago, ¿vale? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Celíacos y Familiares de Ávila que me haya invitado a impartir esta charla, que bueno, hemos querido orientarla hacia, bueno, pues a hablar de esas frases que soléis encontrar en vuestro día a día de personas no celíacas que por desconocimiento de esta enfermedad pues os hacen y que, pues, que tenéis que estar desmintiendo constantemente. Así que bueno, esta charla la hemos llamado Sin gluten, por favor, así que vamos a empezar con ella, ¿vale? A ver, voy a poner en la pantalla las diapositivas un poco pues para que las vayáis viendo, os vayáis apoyando sobre ellas y os voy contando. Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad con base genética desencadenada por la ingesta del gluten. El gluten es una proteína vegetal que se encuentra en trigo, en la cebada y en el centeno y en todos sus derivados, que provoca unas alteraciones en el intestino delgado que pueden causar la aparición de malabsorción de nutrientes y esto provocar unas consecuencias irreversibles. En esta base genética se encuentran los genes HLA de Q2 y el de Q8 alterados. Veis que aquí pues, en las vellosidades, o sea, el sistema inmune encargado de defendernos hacia las agresiones externas, empieza a atacarse sobre a sí mismo, a las células que están sanas, y esto hace que las vellosidades del intestino se atrofien, se vean dañadas, pasando a no absorber nada de los nutrientes que nosotros comemos. De estas bolitas serían los nutrientes. Entonces estos nutrientes no se absorben, sino que bueno, salen rebotadas, directamente se van hacia otro lado y demás. Además, el sistema inmune se empieza a desestabilizar y al no poder absorberse todos esos nutrientes, lo que hace es que empieza a desarrollar enfermedades secundarias originadas por este tema. Es una enfermedad multisistémica, por eso, porque al no absorberse esos nutrientes se ven alterados diferentes sistemas del cuerpo, diferentes órganos y se empiezan a producir, pues, por ejemplo, linfomas, psoriasis, osteoporosis, por la mala absorción. Entonces, visto un poco en qué consiste la enfermedad celíaca, vamos a iniciar esos mitos de los que os hablaba. Uno de los mitos que más frecuentemente de los que se habla es que simplemente los síntomas son diarreas y vómitos. Bueno, en el trastorno relacionado con el gluten podemos encontrarnos diferentes casos. En este caso, la enfermedad celíaca sabemos que es una enfermedad autoinmune, como hemos explicado, porque el cuerpo se ataca. Y dentro de estas enfermedades autoinmunes, esos trastornos relacionados con el gluten pueden ser una ataxia por gluten, es que en el cerebelo existen neuronas con proteínas muy parecidas a las del intestino, las que suelen tener en la enfermedad celíaca y entonces empiezan a atacar. O bien en la enfermedad celíaca es el intestino el que se ataca, y en la dermatitis herpetiforme, en la piel también hay unas proteínas muy parecidas a las del intestino y son atacadas, el cuerpo las empieza a atacar. Dentro de la enfermedad celíaca podemos encontrar diferentes síntomas porque no todas las celiaquias son iguales, ni se presentan de la misma manera, ni se producen las mismas sintomatologías. Así que encontramos dentro de la enfermedad celíaca una enfermedad celíaca típica o silente o potencial. Dentro de la enfermedad clásica, bueno, pues se dan todos sus síntomas y todas o sea, el cuadro de síntomas es completo y es típico, ¿vale? Al ser una enfermedad multisistémica,
ya hemos dicho que ataca a diferentes órganos, a diferentes sistemas, por lo tanto no solamente son diarreas y son vómitos. Sí que es verdad que son los síntomas o los signos que más nos ponen en la alerta y que más nos pueden hacer pensar que podemos tener este tipo de enfermedad, pero también suelen aparecer síntomas de otro tipo, no relacionados intestinalmente. En la enfermedad celíaca clásica nos encontramos el cuadro de síntomas total, completo y típico, todos síntomas intestinales. Se detectan anticuerpos en serología y además hay alteraciones en la mucosa, en las vellosidades. Al hacer la biopsia encontramos eso. Y los síntomas son pues, diarreas, distensión abdominal, pérdida de peso ocasionada por la mala absorción de nutrientes, intolerancia a otros alimentos, en este caso a lactosa, también puede ser a fructosa. Las dermatitis que hemos hablado, ¿vale? Este atorrea, al no es la grasa en las heces, al no haber la absorción de esas grasas en la parte del intestino, pues entonces las heces salen con grasas. En la enfermedad atípica, al haber varios sistemas y varios órganos involucrados en ello, pues encontramos diferentes síntomas en cada uno de ellos. Por ejemplo, a nivel de síntomas intestinales, pues parecidos a la enfermedad clásica, también podemos encontrar afección hepática en la zona del hígado, pues hígado graso, transaminasas elevadas, hepatitis autoinmune, cirrosis, ¿vale? También en el sistema nervioso, que también puede estar implicado, pues más tipo esquizofrenia, epilepsias, ataxias, ¿vale? En el metabolismo óseo, sobre todo pues roturas al no poder absorberse el calcio en el intestino, osteoporosis, osteopenia, ¿vale? Y luego enfermedades autoinmunes que también están muy relacionadas, como la diabetes tipo 1, la tiroides inmune, la hepatitis inmune, bueno, todas esas enfermedades autoinmunes. Y luego está la enfermedad celíaca, silente, potencial y latente, donde hay síntomas de las otras dos o incluso no ningún síntoma, son gente asintomática, pero hay una mucosa anormal, pero sin embargo sí que hay una detención de anticuerpos, sí que hay anticuerpos positivos. Por lo tanto, bueno, pues estas son los diferentes tipos de enfermedad celíacas que existen y como vemos no solamente síntomas intestinales, sino que también los hay extraintestinales. Otra de las frases que se suele decir mucho es soy celíaco, sensible o alérgico al gluten. Hay mucho lío en torno a esto. O yo no soy celíaco, pero soy intolerante al gluten. Entonces, ¿soy celíaco, intolerante, alérgico? Pues depende. No es lo mismo ser una cosa u otra, pero sí que hay que asegurarse mucho de lo que se tiene para saber principalmente lo que se tiene. Entonces, ya hemos explicado que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, pero luego podemos encontrar que hay enfermedades alérgicas, en este caso alergia al trigo, como si eres alérgico a la legumbre, al polen o a lo que sea, ¿vale? Es una alergia alimentaria donde se encuentran... es una reacción a los componentes del trigo, está mediada por inmunoglobulinas E y puede ser una reacción inmediata o bien una reacción tardía. El problema de la reacción tardía es que digamos que se confunde con la enfermedad celíaca, ¿vale? Entonces de ahí puede originar diferentes controversias. Y luego está el trastorno relacionado con el gluten, que no es ni autoinmune ni es alérgico, y hablamos de una sensibilidad al gluten o al trigo no celíaco, o sensibilidad al gluten no celíaco. Aquí se manifiesta bien con síntomas tanto intestinales como extraintestinales, muy parecidos a la enfermedad celíaca, pero no se sabe muy bien qué parte del trigo es el que nos está produciendo esa sensibilidad. Igual que en la enfermedad celíaca sabíamos que era el gluten, en la sensibilidad no sabemos si es el gluten, si es otra proteína del trigo o bien si son los azúcares del trigo, que se llaman los fructanos. Entonces ahí podemos hablar de una sensibilidad porque al trigo, pero no se sabe muy bien qué parte del trigo. Pero lo que ocurre es que al retirar el trigo, todos esos síntomas mejoran y por lo tanto se piensa que es una celiaquía, pero es al retirar el trigo, no al retirar el gluten.
La diferencia con la enfermedad celíaca es que no salen anticuerpos y no hay atrofia en las vellosidades. Entonces, bueno, pues las sospechas varían, pero sin embargo sabemos que retirar el trigo pues mejoran todavía más. ¿Pero existen grados de enfermedad celíaca? No, ni se es muy celíaco ni se es poco celíaco, se es celíaco. ¿Existen grados de severidad de las lesiones intestinales? Sí, sí que existen. Existen diferentes grados, desde 1 hasta 3, según tengamos las vellosidades, según el contacto que se ha tenido con el gluten, pueden estar las vellosidades mucho más atrofiadas o un inicio de vellosidades atrofiadas. ¿La celiaquía desaparece con el tiempo? Bueno, pues una dieta exenta sin gluten durante más o menos entre 6 meses y 5 años sí que se ha comprobado que repara la mucosa intestinal, pero es una dieta exenta sin gluten, no con contacto con un poco de gluten. ¿Vale? La reparación de la mucosa intestinal media está en 1 año y medio aproximadamente, pero sobre todo porque no se estropea más, ¿vale? Sí que hay una pequeña reparación. Pero en muchos casos hay gente que lleva 12 meses con una dieta exenta sin gluten, exenta al gluten, y con una dieta sin gluten, perdón, y no hay unas mejoras. Podríamos hablar de una enfermedad celíaca refractaria. En la enfermedad celíaca refractaria persiste la atrofia vellositaria, sigue habiendo mala absorción de nutrientes, por lo tanto, sigue habiendo sintomatología y puede ser porque hay veces que los celíacos no mejoran con una dieta sin gluten, pues porque puede haber otras patologías o alguna otra intolerancia a otros alimentos como la lactosa, la fructosa, o bien porque se está incumpliendo con pequeñas cantidades de transgresiones habituales. Entonces, la única manera de conseguir, de saber esto es una dieta por exclusión total del gluten, con nada de contacto y y una vez visto eso bien, ver si mejoran la sintomatología y la histología. Si no hay una mejora, empezar a sospechar que puede haber otra patología que se esté metiendo, sobre todo inmune, puede ser inmune incluso. Bueno, la enfermedad celíaca solo se da en la infancia. Pensamos que en la edad adulta no se da este tipo de enfermedad y se puede desarrollar o detectar a cualquier edad, aunque los síntomas es verdad que son diferentes según en la etapa. Tiene una prevalencia igual o superior que en niños en la edad adulta y como son muy diferentes los síntomas en la edad adulta de la edad de la infancia, incluso muchas veces en la etapa adulta suelen ser silentes, suelen ser incluso asintomáticos y entonces la sospecha pues es muchísimo más tardía. Y además normalmente predominan los síntomas extradigestivos. Cuando el niño es pequeño y sufre este tipo de enfermedad, son niños muy delgados que no suelen crecer porque no hay absorción de nutrientes, tienen diarreas, estreñimientos muy acentuados, hay malas digestiones, también hay mucha irritabilidad, son niños muy irritables, o sea, de por sí puede haber los niños ya sabemos cómo son, pero hay una irritabilidad muchísimo más acentuada con todos estos síntomas digestivos. También se suele desarrollar muchas bronquitis de repetición, incluso las sarpullidos en la piel, la dermatitis herpetiforme. En la adolescencia empieza a ser la etapa un poco más asintomática, puede haber retrasos en la talla, cansancio, anemias. En mujeres hay desórdenes menstruales, menarquía tardía o bien sangrado copioso, hay mucha irregularidad en los ciclos. Incluso se retrasa pues eso un poco porque no se sabe muy bien el diagnóstico. Sin embargo, en la etapa adulta, pues como decíamos, hay también más síntomas extraintestinales, hay un síndrome de mala absorción muy acentuado con una diarrea grave, hay
malnutrición, con una diarrea bastante grave, dolor de estómago, vómitos, pérdida de peso, dolores articulares. Pero claro, ¿qué ocurre? Los dolores articulares y las roturas de huesos en etapa adulta y sobre todo en muy mayores es casi en el día, o sea, es muy frecuente. Por lo tanto, eso enmascara el diagnóstico real, ¿vale? Cuando hay celiaquías en la etapa adulta, siempre es muy tardío porque nunca se sospecha de ello, porque los síntomas que se producen son síntomas que se suele tener en la edad adulta. Pero también hay una deficiencia en vitamina B12 y en el ácido fólico, cefaleas, incluso en la edad fértil pues hay aborto, infertilidad en las mujeres, etc. Esta frase la habréis oído 1000 millones de veces y es la más típica que se suele hacer a las personas celíacas, totalmente por desconocimiento, no por otra causa, pero yo creo que es la más frecuente que os soléis encontrar. El no pasa nada por tomar un poco de gluten. Parece que si no te tomas un cacho de pan y no te estás muriendo en ese mismo momento, te están dando 1000 millones de retortijones o unas diarreas o unos vómitos, parece que es que no eres celíaco. ¿Vale? Pero que no haya síntomas externos no significa que el daño intestinal no se esté produciendo. Con muy poco contacto con el gluten hay un daño intestinal. Tengo una compañera que lo equipara genial con la kriptonita con Superman. A Superman le hacía falta muy poquita kriptonita para perder sus poderes y para venirse abajo. Pues en celiaquía pasa exactamente igual. Un poquito de contacto con el gluten hace que las vellosidades intestinales se atrofian y no tener ningún síntoma externo. No tener diarrea, no tener vómito, no tener absolutamente nada. Entonces, la dieta sin gluten es la clave del éxito para el tratamiento y sobre todo para prevenir las complicaciones asociadas de esas enfermedades secundarias que hablábamos sobre lo que produce la malabsorción de esos nutrientes. Entonces, el no seguir una dieta estricta sin gluten supone un incremento en la morbilidad y en la mortalidad, una reducción de la calidad de vida, un aumento del gasto sanitario y el problema es que solo el 42% de los pacientes cumplen estrictamente y de forma adecuada una dieta sin gluten y son valores muy bajos. O sea, que no somos conscientes realmente del daño que se produce. Hay algunos factores que condicionan una buena adherencia a una dieta sin gluten, como son la edad, hay una menor adherencia en adultos y adolescentes y una mayor adherencia en niños. Los síntomas hay una menor adherencia en asintomáticos. El momento del diagnóstico es mayor cuanto más pronto se hace el diagnóstico, o sea, cuanto más pequeños son, porque antes se aprende a vivir sin gluten. Los factores que dificultan la adherencia son pues, el etiquetado de los productos, el precio de esos productos y la dificultad de comer fuera de casa. Es complicado, o sea, es verdad que es complicado intentar llevar una dieta sin gluten porque en nuestra sociedad todo gira alrededor de la alimentación, todo gira alrededor de la comida, si quedamos para comer, para cenar, para tapear, Entonces, hay que ser muy consciente de esta enfermedad para poder hacerlo bien. Pero es verdad que hay otros factores que facilitan la adherencia, como pueden ser la presencia de otras intolerancias o alergias, el conocimiento de la enfermedad sin gluten. Entonces, pues si el gluten es malo, ¿todos deberíamos de comer sin gluten, aunque no seamos celíacos? Bueno, pues no. O sea, la dieta sin gluten es la indicada pues, para personas que sufren de celiaquía, de alergia al trigo o de sensibilidad al gluten no celíaco. Pero solo están indicados estas personas con este trastorno al gluten. No es ni más beneficiosa ni más perjudicial para la población en general. Y tampoco tiene ningún sentido excluir el gluten de la alimentación si no es necesario. Es como si dijéramos, si nosotros no tenemos ningún problema de nada y decimos pues, que queremos hacer una dieta sin manzanas. Pues bueno, pues vale, pues ni sí, ni no, ni no, ni sí. ¿Vale? Se puede y no se puede.
pero hacer una dieta sin gluten cuando no se tiene ningún trastorno ni es beneficioso, pero tampoco es perjudicial. Si quieres hacerlo, lo haces, pero no es necesario hacerlo. Pero las personas realmente que tienen un problema con esta proteína sí que deberían de hacer la dieta sin gluten. Entonces, ¿el gluten es esencial? Pues no, tampoco, no es esencial. Se puede vivir perfectamente sin gluten, una persona celíaca y una persona no celíaca. Lo que pasa es que la industria utiliza el gluten para conseguir ciertas propiedades, tanto organolépticas como tecnológicas, introduciéndolo en algunos de los productos. Por ejemplo, en los yogures de sabores y los quesos y demás se usa como potenciador de sabor. En las salsas se utiliza el gluten como espesante. En los embutidos y en los procesados cárnicos se utiliza más el almidón modificado o vegetal, que proviene del trigo, y se utiliza también para la consistencia. En caramelos y chucherías como conservantes, colorantes, también derivados del gluten. Y en el café de máquina suelen contener trazas de gluten. Pero entonces, ¿cómo es una dieta sin gluten? Bueno, en primer lugar podemos diferenciar cereales con gluten y cereales sin gluten. Pero fuera de de los cereales, los demás alimentos no llevan gluten, los demás alimentos frescos. O sea, fuera de los cereales y de los productos procesados que llevan cereal, la dieta normal es una dieta exenta de gluten de manera natural. O sea, el pescado, el marisco, las carnes, las aves, los huevos, los lácteos, los frutos secos, las semillas. De momento no me voy a meter en la contaminación cruzada o si llevan trazas, ¿vale? Pero de por sí, las frutas, las verduras, los tubérculos, las legumbres, de por sí, realmente esos alimentos de forma natural no contienen gluten. Por lo tanto, se puede vivir sin gluten y sin necesidad de comprar productos derivados de cereales. Pero luego sí que existe la clasificación de los alimentos para las personas celíacas, que sí que hay que tenerlos muy en cuenta, donde diferenciamos los alimentos genéricos, que por naturaleza no contienen gluten, que son los que hemos visto anteriormente y por lo tanto se pueden consumir de cualquier marca o en frescos. Pero aún así, si están envasados, se recomienda siempre leer el etiquetado por si lo metieran por alguna razón. Y luego está la clasificación de los alimentos no genéricos, divididos en convencionales y en específicos. En los convencionales son aquellos que por su proceso de elaboración o ingredientes pueden resultar contaminados o contener trazas. Deben de estar certificados con el sistema de licencia europea de espiga barrada o controlado por FACE o llevar la mención sin gluten. Y específicos son productos elaborados específicamente para celíacos, donde también tienen que estar estas dos certificaciones, la espiga barrada controlado por FACE y además el sin gluten que contenga menos de 20 porciones por minuto. Y luego estarían los no aptos, que son los que contienen cereales con gluten o derivados o productos elaborados artesanalmente o a granel, que pueden contener pues, las trazas. Y entonces, si quiero comer sano, ¿cómo lo hago? Una dieta sin gluten, lo primero que tenemos que decir es que es segura, saludable y nutritiva. Pero ¿qué problemas nos encontramos realmente en una dieta sin gluten? Pues que se suele basar la dieta en productos de cereales sin gluten que suelen ser procesados y descuidamos a los alimentos frescos, que realmente deben de ser la base alimentaria y se basan en sus homólogos. ¿Qué quiere decir? Pues que en vez de consumir frutas y verduras, pues se consumen sus homólogos, zumos envasados, sopas de sobre, porque llevan el sin gluten, carnes y pescados, pues productos cárnicos que ponen sin gluten. O en vez de utilizar cereales naturales sin gluten, consumimos pues más productos derivados o productos de cereales envasados sin gluten. Entonces se le da prioridad a esos alimentos más procesados y se le da menos prioridad a los alimentos frescos.
Y entonces si quiero comer sano, ¿cómo lo hago? Pues como el resto de la población. El resto de la población que no tiene una enfermedad celíaca, basándose su alimentación en alimentos frescos, puede comer sano perfectamente. Basarse en las recomendaciones para la población en general no es basarse en esta pirámide, ¿eh? Nada, o sea, esta, olvidarla. Seguramente será la que más veáis, la que conozcáis, que es la pirámide de la alimentación. Esta pirámide tiene muchísimos fallos que a los nutricionistas no nos gusta nada porque no da unos mensajes claros. En esta pirámide se basa, la base alimentaria la hace con granos y tubérculos, cereales integrales, y también la base con alguna fruta, verduras y demás, pero no la tiene como base alimentaria, sino como, un poco se puede alternar las dos cosas. Y en el pico de la pirámide contienen aquellos alimentos que se deben de consumir de forma opcional, ocasional o moderada, que son la bollería, los productos cárnicos, el alcohol. A nosotros nos gusta bastante más esta otra pirámide, donde solamente hace distinción de alimentos que se pueden consumir, los diferencia en alimentos vegetales y en alimentos animales, dándole muchísima prioridad a los alimentos vegetales, frutas, verduras, tubérculos, frutos secos, legumbres, y bueno, un poco cereales integrales, pero veis que los cereales están un poquito más arriba, no en la base alimentaria, que es lo que debería de estar compuesta nuestra alimentación, y los alimentos animales consumir de forma moderada. Y en el pico de la pirámide, si os fijáis, están esos productos que teníamos en la base, en el pico de la otra pirámide, pero los tiene tachados. Es decir, que si nosotros aquí en estas tijeritas la quitamos de nuestra alimentación, no deberían ni existir, no deberían de estar. Deberíamos de basar nuestra alimentación en alimentos frescos. ¿Por qué no nos gusta esta pirámide? Pues porque el mensaje que se da con un consumo ocasional y moderado es muy relativo. Es relativo porque para mí moderado y ocasional no es lo mismo que para ti. Para mí puede ser una vez al mes, pero para ti puede ser una vez a la semana. Se necesita algún mensajes muchísimo más claros. Y sobre todo lo del alcohol, que el alcohol no deberíamos de consumirlo porque no nos aporta ningún beneficio, sino todos problemas y enfermedades tipo cáncer, como el cáncer. Entonces, bueno, nos gusta bastante más esta otra pirámide, que hay diferencias con ellas, ¿vale? Pero nos gusta todavía más esta herramienta, que es la que utilizamos para el comer saludable, que es Mi Plato Saludable, donde nos muestra de forma visual lo que debemos de tener en nuestro plato a la hora de comer y de cenar. Sí, es darle muchísima prioridad a los vegetales en forma cruda o cocinadas, cuanto más variado mejor, o sea que en nuestro plato a la hora de comer la mayor parte de nuestra comida sea vegetal y la otra mitad la podamos dividir en granos integrales o tubérculos, y la otra mitad en proteínas saludables. Proteínas saludables que son carne, pescado, huevo, lácteos, legumbres, frutos secos, y el grano integral y tubérculos, en este caso granos integrales, granos sin gluten y tubérculos, ¿vale? Esto nos vale para desayunar, para comer, para cenar, ¿vale? Simplemente. Y incluso, fijaros, si le damos un poquito la vuelta al plato, visualmente nos hace como la forma de la anterior pirámide. La base alimentaria siempre es el vegetal y lo otro lo divide en cereal y en proteína. Entonces, una dieta, o sea, si llevamos una dieta sin gluten adelgaza. Hombre, pues va a depender siempre de los alimentos en los que basemos nuestra alimentación, como ya hemos visto. Pero la mayoría de los panes o la mayoría de los productos derivados de cereales sin gluten contienen alta cantidad de grasa y alta cantidad de azúcar para darle una consistencia, o una buena textura, una buena esponjosidad. Pero lo que es seguro es que si dejamos de consumir
esos alimentos procesados, que son los que tenemos aquí arriba, arriba de la pirámide, controlaremos nuestro peso. Pero no porque dejemos de tomar gluten, ¿vale? Si dejamos de consumir esos productos, no porque dejemos de consumir gluten, sino porque estamos basando nuestra alimentación en una alimentación rica en alimentos frescos, en darle prioridad a las frutas y a las verduras y a las proteínas más saludables. Pero no porque estemos dejando a un lado el gluten. El problema es que lo de que la dieta sin gluten adelgaza, el problema es que gran número de famosos se han puesto en su boca que llevan una dieta sin gluten y que han adelgazado muchísimo peso, entonces que una dieta libre en gluten es muchísimo más saludable. Tenemos a Gwyneth Paltrow, a Djokovic, a las Kardashian, a 1.000 millones de influencers y famosas en redes sociales que promueven una dieta sin gluten, incluso Miley Cyrus, que decía que el cambio en su piel y en su salud física y mental era asombroso. Bueno, debemos de darle un poco la vuelta a esto y volvemos a lo anterior. Los alimentos procesados, con gluten o sin gluten, los alimentos procesados en nuestro cuerpo ejercen una inflamación cuando los consumimos. Esa inflamación es un poco como lo que se siente en la autoinmune. Cansancio, pesadez, malas digestiones. Todos sabemos cuando nos comemos una hamburguesa con patatas y una Coca-Cola, cómo hacemos la digestión, a cómo nos hacemos la digestión cuando nos comemos pues un filete con una ensalada o pollo al horno con verduras, ¿vale? Las digestiones son muy diferentes. Entonces, si nosotros basamos la alimentación en alimentos frescos y en vitaminas, o sea, en frutas, en verduras que nos aportan vitaminas, que nos aportan minerales, eso lo que está haciendo es que mejoramos la digestión, nos purificamos y eliminamos toxinas, entre comillas, porque estamos metiendo muchas vitaminas, y estamos evitando alimentos que nos producen una inflamación en el cuerpo. Entonces, no es el alimento sin gluten, es el aumento o el consumo de los alimentos frescos los que nos hará controlar el peso y los que nos hará mejorar nuestra digestión y nuestra sintomatología. Pero claro, eso, un famoso, o sea, mueve muchísimo más dinero una dieta gluten free que una dieta rica en acelgas, ¿vale? Entonces, nuestro gran amigo Djokovic hizo un libro donde El servido para ganar, donde decía que él siguió 14 días un plan, una dieta gluten free y que la había cambiado y que conseguía ganar por eso. Entonces, llevar una dieta sin gluten me sentía más fresco, más feliz, más calmado, físicamente más fuerte, más rápido y mucho más dinámico. Bueno, habría que ver qué comía realmente. Entonces Murray dijo, pues voy a ver. Y dijo, ¡buf! Probé durante un par de meses y me sentí fatal. Perdí toda mi energía, me sentí tremendamente débil. A ver qué comía uno y a ver qué comía el otro. Pero luego llegó el dios de los dioses, Nadal, y dijo, no es más que una moda pasajera. Ahora parece que es fantástico, pero dentro de 3 o 4 años aparecerá otra cosa que también será fantástica y entonces la dieta gluten free ya no funcionará. Y es verdad, al final nos movemos mucho por modas y por lo que nos cuentan. Y os vuelvo a repetir, o sea, insisto, lo que hay que ver principalmente es qué comía uno, qué comía el otro, en qué basaba su alimentación, y basando la alimentación en alimentos frescos, pues no tenemos mucho de qué preocuparnos. Y alimentos frescos que podemos consumir los no celíacos y las personas con enfermedad celíaca. Entonces, bueno, pues como decíamos, un problema de falta de adherencia en una dieta sin gluten, pues es una dificultad que os encontráis, es el comer fuera de casa, ¿vale? Y muchas veces, pues decir, comer fuera de casa es totalmente seguro. No, no es totalmente seguro. O sea, hay que andar con 1000 ojos porque
por ley sí que es verdad que tienen que declarar la carta de alérgenos, los 14 alérgenos declarados, uno de ellos es el gluten, pero hay otros 13 más. Pero una carta con una declaración de alérgenos no asegura que un celíaco pueda comer ese plato. O sea, sí que puede ser, o sea, sí que te imaginas que sí que lo puedes comer, pero ojo, que luego dentro de la cocina pueden pasar más cosas. Que ponga que es libre de gluten no significa que no haya una contaminación cruzada dentro de la cocina. Se entiende que se tendrá que tener un poco esas precauciones, pero que lo declaren no significa que no la vaya a haber. Entonces, por sí sola la carta de alérgenos no garantiza que un celíaco la pueda comer, que un plato no lleve gluten no significa que lo puedan consumir y no garantiza la ausencia de contaminación, ¿vale? De contaminación cruzada. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues si vais a comer a un restaurante o vais a un sitio nuevo que no conozcáis, intentad llamar por teléfono para hacer preguntas previas y confirmar, indicar al camarero que es celíaco, que lo tenga muy, muy en cuenta, preguntar. Es verdad que se puede ser pesado, pero es que al final está vuestra salud en juego. No, da igual que el camarero piense que es un pesado, pero es que a él no se le atrofian las vellosidades, él no tiene sintomatología. Pedir que nos sirvan primero para evitar esas contaminaciones cruzadas y buscar restaurantes que realmente estén certificados, pero sabiendo que la certificación no asegura la contaminación cruzada. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos sacar ya con esto? Pues que la dieta sin gluten es la indicada en personas celíacas, alérgicas al trigo o sensibilidad al gluten no celíaco, que es importante descartar otras enfermedades que cursan con síntomas similares y elegir un buen tratamiento correcto, o sea, que haya un diagnóstico adecuado, que se supervise siempre la parte profesional por un profesional de la salud, que el gluten no es esencial en la dieta, ni los productos sin gluten no son esenciales, que la dieta sin gluten variada y equilibrada puede ser totalmente segura y saludable, y que tan solo está indicada en personas con trastornos relacionados con el gluten, que a los demás nos beneficia ni nos perjudica, que podemos o no hacerla, pero que realmente son los únicos que está indicado el hacer una dieta sin gluten. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado esta charla, que os haya aclarado, aunque bueno, siendo personas con enfermedad celíaca, posiblemente estas dudas, estos mitos los tendréis más que aclarados. Si hay alguno nuevo que os haya podido aclarar, pues genial. Y nada, muchísimas gracias a todos.